Hoy se cumplen 127 años del nacimiento de Jorge Luis Borges. Arrancamos el programa escuchando algunas particularidades, algunas declaraciones. Es muy hermoso ese rescate del archivo, sobre todo de entrevistas también de Borges para reescuchar constantemente. Y hay gran festejo o gran recuerdo o muchas actividades en la ciudad en este sentido. Así que te las vamos a contar, pero por sobre todas las cosas invitamos a Daniel Meca, que es escritor, es poeta, docente, gestor cultural. El universo Borges lo tiene sumamente abordado, tanto desde el Festival Borges Palusa como desde su análisis y escritura. Y bueno, ha llegado hace instantes nada más a la ciudad y ya vino a visitarnos. Va a estar por estos días en la ciudad, ya te vamos a contar la agenda en relación a Borges y otras actividades. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Literalmente recién llegado, así que muy contento de estar acá iniciando la gira borgiana. Gira borgiana justamente en el día del cumpleaños de Borges. Nunca mejor aprovechada o iniciada un Magic and Mystery Tour borgiano. Borges, ¿cuándo es en vos un escritor para analizar, para reescribir, para investigar, para difundir? Bueno, he contado en algunas oportunidades que yo llegué a Borges a través de la matemática. De hecho, Borges es un escritor que a los matemáticos los apasiona rigurosamente. Hay textos como La muerte y la brújula, el Aleph, la esfera de Pascal, es decir, textos que no solo pueden leerse dentro de la categoría literaria, sino dentro de la categoría matemática, o bien físicos, que les interesa, por ejemplo, la cuántica y la teoría de los multiversos, encuentran en el jardín de senderos que se bifurcan textos así. ¿Por qué comento todo esto? Porque precisamente yo llego desde ese lugar, más desde el lado de las ciencias, y dije, pará, no estaban tan disociadas la matemática y la literatura como yo, un Dani Meca adolescente o posadolescente, pensaba en ese momento. Me decía, ¿qué tiene que ver? Bueno, Borges vino a cerrar esa grieta. Y como Borges no hay otro que lo pueda llevar también, porque sí hay una conexión entre la matemática y la literatura, no siempre se la puede llevar como la llevó adelante él también, digamos, ¿no? Porque imagino en talleres de escritura, es decir, bueno, hay una conexión entre la matemática, no cualquiera puede sacarle esa conexión tan dinámica. Sí, Borges no solamente encontraba esos ángulos inesperados entre disciplinas aparentemente disociadas en la matemática, sino que lo hacía también en otros géneros, por ejemplo, la teología. Él era un gran lector de las Biblias, las diferentes religiones, y luego lo llevaba al plano de la literatura. Lo mismo con la ciencia, lo mismo con la psicología, con la filosofía, perdón. Es decir, era un lector no solamente de literaturas, era un lector realmente expansivo que iba tomando elementos de las diferentes disciplinas, se las apropiaba y las transformaba en su propia literatura, lo cual ya nos da una base muy importante para entender la literatura de Borges. Leer a Borges es leer las literaturas que él leyó. Y como era un gran lector universal, leer a Borges es leer una literatura universal. En el marco de un homenaje a Jorge Luis Borges por un nuevo aniversario de su nacimiento, el ECU, junto con el Centro de Estudios Interdisciplinarios, organizó una serie de actividades abiertas al público que invitan a revisar la obra, el legado del escritor argentino desde distintas perspectivas. Están buenísimas las actividades que llevaron adelante, hay conversatorios, hay encuentros con estudiantes, hay presentaciones de libro, una programación que busca acercar un poco la figura de Borges a nuevos lectores y generar espacios de reflexión en torno a su vigencia. En ese sentido, ¿cuál es la actividad hoy
en el EQ? Bueno, hoy vamos a abordar un Borges para adultos mayores. Es una actividad muy importante para mí porque si hay algo que tiene Borges o la literatura de Borges, es la multidimensionalidad, es decir, poder hablarle a un adulto mayor de Borges y mañana, por ejemplo, mañana voy a estar hablándole con alumnos de 5º año. Es decir, tenemos dos generaciones muy distintas y sin embargo el mismo escritor para transmitir. Eso es precisamente por el carácter expansivo que tiene la literatura de Borges y también tiene que ver con entender el registro. Uno no puede ir a hablarle a los adolescentes del mismo modo que le va a hablar a un adulto mayor, independientemente de que sea el mismo texto, ¿no? Por eso yo trato de estar siempre atento al otro, porque es la forma más, a mi parecer, más directa de transmitir conocimiento. Si uno es un cassette, si uno va a repetir exactamente para públicos diversos lo que ya tiene institucionalizado, te perdés una oportunidad realmente hermosa, que es que aquel que te va a ver se vaya con una pasión más en su vida. ¿Cómo crees que abordaba eso Borges, sabiéndose un escritor de todas las edades, ¿no? Porque hay algo que es como muy profundo, incluso cuando él era muy joven, y también podía escribir siendo muy joven a personas más centradas en años. Digo, hay ahí como una sabiduría o una forma de encarar la literatura, su forma de escribir que puede cautivar tanto a lectores incipientes como, bueno, lectores universales. Bueno, Borges tenía una actitud estratégica frente a la literatura. Voy a dar algunos ejemplos. Cuando él tiene entre 20 y 30 años, publica 3 libros de poesía, entre otros libros que son Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuadernos San Martín, que son poemas donde el estilo es de verso libre, ¿no? Lo que se conoce como verso libre. Por ejemplo, ahí encontramos el famoso poema de la Fundación Mítica de Buenos Aires, ¿no? Con ese final o ese remate tan conocido cuando dice: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Y sin embargo, cuando queda ciego, en el año 55, escribe en esa época y publica en 1960, digo en 55 más o menos cuando queda ciego, un libro de poesía donde modifica su método de trabajo. Empieza a escribir con métrica clásica, empieza a escribir con sonetos, empieza a escribir como escribía Góngora en el siglo oro español, o como escribía Quevedo. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos que los años 60 era una época donde los artistas en general estaban explorando el lenguaje y las deformaciones del lenguaje y las vanguardias del lenguaje de todos los puntos de vista. Tenés a Borges en medio de esa época escribiendo como escribía Quevedo. ¿Qué significa esto, Fede? Que Borges deliberadamente empieza a convertirse en un autor clásico. Claro. Para no ser leído solamente como un autor vanguardista del siglo XX, sino para que hoy, 2026, lo sigamos leyendo como un autor clásico y no como un autor epocal. Y eso tiene que ver con la estrategia de Borges. Qué bueno, y pienso que uno de los últimos cruces que propones en tu libro, que se llama Absolutamente Principiantes, es la conexión de Borges y Bowie, un cruce entre universos, y buscás acá, justamente estas conexiones con uno de los artistas, si vamos al palo de la música, más cambiantes, más lleno de capas y de búsquedas en la historia de la música. Una persona que parece que hasta guionó su propia despedida. Si pensamos en Star, el último disco parece como una obra brillante de guión propio, ¿no? De biopic, ya apagándose hace Star, Bowie. ¿Qué quisiste contar en este Absolutamente Principiantes? Bueno, ahí diste una pista, Fede.
por ejemplo, el final de Bowie con este disco extraordinario, nos encontramos con un Bowie que se muere en, vamos a decirlo de esta manera, en una época vibrante de su obra. No estamos ante un artista que se estaba retirando de la música, del arte y demás. Estaba en un momento extraordinario. De hecho, cuando uno escucha Black Star, este disco, que tiene raíces del jazz y demás, encuentra un Bowie fulgurante. Es decir, yo siempre lo pongo en el libro, la muerte de Bowie es un hecho realmente no solamente triste por la pérdida de un artista, sino porque se pierde un artista en una de sus mejores épocas. Total. Y te comento esto porque Borges publica en 1985, es decir, hasta el final de su vida, sigue publicando y publica poesía, y publica un libro que se llama Los Conjurados, año 1985. ¿Cuál es el punto de contacto que hasta el final de sus vidas, porque ambos sabían que se iban a morir? Borges sabía que se iba a morir, tenía un cáncer. Bowie, por supuesto, que también siguieron produciendo. Es decir, no se quedaron con sus... De nuevo, vamos a sintetizar para que se entienda la idea, porque cuando uno desarrolla una idea tiene muchos matices, ¿no? Pero Borges no se quedó con, bueno, yo ya estaba, escribí el Aleph, escribí ficciones, cuelgo los botines, me quedé ciego, ya está, vivo de eso. O Bowie, yo ya hice Stardust, hice Aladdin Sane, hice Station, hice la trilogía de Berlín, ya está, hice Space Oddity. Sin embargo, son artistas que no son nostálgicos. No, todo el tiempo mirando adelante, sea, con la obra eyectada hacia un futuro. O sea, entendiendo perfectamente que cualquier producción contemporánea le va a hablar a generaciones. Definitivamente. Yo pongo en el libro, son nostálgicos de futuro. Es decir, miran para atrás. ¿Qué significa mirar para atrás? Significa leer las literaturas que los precedieron para producir literatura futura. Y en eso, tanto Borges como Bowie siempre están mirando el futuro. Hay una frase de un artista, de un poeta francés, Rimbaud, que dice: hay que ser absolutamente modernos. Bueno, yo creo que es una definición que les cabe tanto a Borges como a Bowie. Y agregando algo más, que Bowie era un gran lector, era un extraordinario lector. De hecho, muchas de sus letras se entienden, por ejemplo, por sus lecturas de Nietzsche. Viste que se habla de que el cine es como el arte más acabado, es el arte de todas las artes. Bowie en la música es como esa esponja que lleva a todos los mundos, ¿no? Porque una realizadora audiovisual estaba queriendo escuchar el último de Bowie para ver para dónde estaba yendo, y quien escribía también sobre qué temas está pensando Bowie. Cada nuevo paso discográfico de Bowie, cada nuevo paso en su biografía artística tenía algo que llamaba la atención a todas las otras artes. Bueno, justamente vas a presentar también en tu estadía a Rosario el miércoles Borges y Bowie. Esta presentación se va a hacer a las 18 horas. El libro absolutamente principiantes, Borges y Bowie, un cruce entre universos. ¿A dónde? En la librería, ahí creo que seguramente vos tenés en la librería el Aleph, ahí seguramente vos tenés la dirección. Córdoba 884. ¿Qué es lo que propones en esta actividad del miércoles? Mira, permitime una digresión a partir de esto que vos decías que es muy acertado, que era una esponja. Está en el libro. Hay un momento donde se cuenta que Mick Jagger tenía, vamos a poner en comillas, miedo de entrar a la misma habitación donde estuviera Bowie con una idea, porque dice: me la va a chorear. Bowie me la va a chorear. Y Bowie decía: te la voy a chorear. ¿Por qué? Porque era una esponja, porque el tipo estaba... tanto Borges como Bowie eran personajes atentos. Esto lo decía Piglia. Borges hablaba de Faulkner cuando en Estados Unidos no sabían quién era Faulkner.
Es decir, son personajes atentos Sí, sí. a su época. Claro, que saben qué es lo que de Faulkner van a poner en su obra o con qué lo van a hacer dialogar según el momento estético, sonoro, visual que esté atravesando el artista. Exactamente. ¿No? Y para quienes vengan a la presentación, yo creo que pueden venir primero desde un lugar curioso, que hay una pregunta que es la columna vertebral. ¿Cómo se une Borges con Bowie? Sobre la base de ese deseo, de esa curiosidad, la idea es empezar a explorar que a quien que ya leyó a Borges descubra a Bowie, y aquel que ya escuchó a Bowie, cuando digo leyó, que leyó mucho a Borges, por ejemplo, o aquel que ya escuchó mucho a Bowie, descubra a Borges, es decir, que empiecen a conectarse esos mundos aparentemente disociados. Hay una frase de un poeta romano que es: nada de lo humano me es ajeno. Y es eso, ¿no? Leer a Borges y escuchar a Bowie es parte del mismo sistema de deseos. Estamos charlando con Daniel Meca, está en Rosario, hoy a las 18 horas, no te lo pierdas, en el EQ, leer a Borges desde el universo de adultos mayores. Mañana decías algo más ligado a estudiantes. Sí, en el Superior de Comercio. En el Superior de Comercio. Bien, las actividades son mañana martes a las 17 horas, después el Borges Palusa, divulgación, literatura y gestión cultural. Esta es una charla con estudiantes de la carrera de Letras y Gestión Cultural en la Facultad de Humanidades y Artes, ahí en Entre Ríos 758. Este es el otro encuentro. Y el miércoles la presentación de este libro del que estábamos hablando. ¿Cómo fue que se te dio armar el Borges Palusa? ¿Viste que era, más allá del nombre súper ganchero, podía generar una especie de festival y festín en torno a la obra de Borges, y que eso iba a llamar la atención y iba a generar un público muy cautivo en cada una de las actividades que llevas adelante? Sí, en efecto, siempre aprendiendo un poco de Borges, ¿no? Trato de bajarle un poco el precio, en el sentido de que la irreverencia ya está en la naturaleza de la obra de Borges, ¿no? Cuando uno lee textos como Pierre Menard, autor de Quijote, que es un texto del 39, donde Borges inventa un autor apócrifo y le hace decir que escribió el Quijote palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, es un texto profundamente irreverente. Cuando en 1970 aparece una película que se llama Performance con el protagonismo de Mick Jagger, y aparece Mick Jagger leyendo textos de Borges, tenemos de nuevo la irreverencia de cómo se lo está leyendo. Cuando el propio Borges coguiona la película Invasión con Bioy Casares, una película de ciencia ficción muy extraña para quienes quizás tienen la lectura más criollista de Borges, ¿no? También, que además tenía música del Di Tella, es decir, todo muy flashero, también tenemos una irreverencia. ¿Qué quiero decir con esto, Fede? Que la irreverencia ya tenía un camino, tanto en Borges como en las lecturas que se hicieron de Borges. El Borges Palusa viene a trabajar sobre esa idea y a pensar cómo llegar a las nuevas audiencias, es decir, cómo llegar a los jóvenes, que quizás Borges le parecía un viejito que no tenía nada que ver con ellos. ¿Borges encuentra nuevos lectores todo el tiempo? ¿O es uno de esos autores que todo el tiempo se está encontrando con nuevos lectores? Sí, definitivamente sí. En primer lugar, por esto que conversábamos, que Borges no solo controlaba el sentido de lo que escribía, sino que intentó controlar el sentido en el que iba a ser leído cuando ya no estuviera. Es decir, esa marca estratégica que tenía Borges en su literatura. Pero por otra parte, los temas que trata Borges, por ejemplo, hablábamos antes de los universos paralelos, son los mismos temas que aborda, por ejemplo, yo trabajo en uno de mis libros con todo el mundo Marvel, apunta Marvel. Vas a ver cualquier película de Avengers, Loki, bueno, toda la franquicia
y están todos con los multiversos. Y vos le decís a los adolescentes, che, mirá que esto Borges ya lo hizo en el 42. Decís, ok. Es que Borges es el multiverso, o sea, antes que le llamemos así, digamos, o que nos lo traigan en formato serie, digamos. Pero, exacto. Las capas, los personajes diseccionados, el romper el tiempo, el romper la cabeza de forma poética, ya estaba ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la dimensión de Borges en el mundo? Porque a veces con la celeste y blanca nos cuesta dimensionar cuán potente es una obra cuando sabemos que es una obra universal. Bueno, tiene diferentes momentos. A Borges se lo empieza a valorar nacionalmente cuando se lo empieza a valorar primero afuera, ¿no? Es casi un mal endémico que tiene este país con algunos elementos culturales. Porque cuando empieza a ser traducido en los años 60, es decir, acá empiezan a decir, che, me parece que está bueno esto que hace el tipo porque Borges fue muy discutido, muy discutido. Cada época lo fue discutiendo de maneras diferentes, pero Borges, si lo hablamos en términos rockeros, la pega cuando tiene más de 60 años. Es decir, es un tipo que estuvo 40 años trabajando para convertirse en quien fue. Claro. Y hoy por hoy, ya establecido Borges, es decir, ya institucionalizado, canonizado, cada país lo fue y lo sigue leyendo de maneras diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se lo ha leído históricamente desde el lado de la ciencia ficción, en Francia desde el lado de la semiología, del postestructuralismo, en Inglaterra también desde el lado de la ciencia ficción. Es decir, como hay tantos Borges, también cada país y decir, cuando hablamos de país, cada cultura lo va abordando de la manera que lo siente más propio. Por eso tenemos autores como Philip Dick, ¿no? El autor que luego se lleva al cine, ¿no? De Blade Runner, gran lector de Borges, por ejemplo. Hay mucha anécdota que a mí me gusta mucho de Borges y el rock, ¿no? Esas anécdotas de hoteles y los cruces desde Pink Floyd a, no sé, un montón, pero como que también para todos los creadores contemporáneos de Borges, cruzárselo, tanto para él o para los otros, era un cruce que daba que hablar. Sí, hay una anécdota, o esta anécdota al menos lo cuenta María Kodama, que es que estaba en un hotel, creo que en España, y se lo cruza con Mick Jagger, y que Mick Jagger celebra ese encuentro. Y por otra parte, también contado por María, que en los últimos cumpleaños le pasaban Pink Floyd. Claro. Borges igual decía que él no tenía oído musical, le gustaba mucho Brahms, pero decía, no sé por qué me gusta. Yo arriesgaría a decir que alguien que le gusta Brahms tiene oído musical, pero él se decía como un ignorante en esa matriz, lo cual también me pareció desafiante convocar un libro sobre Bowie Borges, siendo que la música, en sentido más estricto, no es uno de los temas recurrentes en la obra de Borges. Sí, hablamos quizás del tango y demás, pero la música propiamente dicho, o el cruce propiamente dicho con la música, no forma en general parte de la narrativa de Borges. Hoy estaría cumpliendo 127 años Borges, y hay celebración, hay actividades varias, a las 18 en el ECU. Vayan, y mañana, me quedó la duda sobre la actividad de mañana, si nos querés contar cómo es la actividad, porque antes no te escuchábamos. Bueno. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Livia Vives, yo trabajo en el Espacio Cultural Universitario. Y ¿la de mañana cómo es? Y mañana la idea es trabajar o hacer una charla con los estudiantes. Mañana es estudiantes a full. Bien. Una charla cerrada con los estudiantes de superior, que bueno,
está cumpliendo también 130 años de Superior de Comercio, y en el marco de ese aniversario. Y para los estudiantes de letras y de gestión cultural, encarar también no solo Borges, sino la innovación o la visión que tiene Daniel de cómo difundir y ese desacartonamiento de la figura de la cual todos somos tributarios, ¿no? Claro. Excelente. Saludos al resto de la gente del ECU. Hoy actividad a las 18 horas entonces, y mañana... con la Universidad de Adultos Mayores y el Centro de Estudios Interdisciplinarios, que organiza y apoya esta serie de encuentros. Saludamos a todo el ECU, que están llevando adelante una agenda bellísima, ¿eh? Con mucha actividad. A todo pulmón. Mucha actividad, bien ahí. ¿Trajiste la guitarra, Dani? ¿Qué onda? Estaba subiendo justo para celebrar mi juventud, estaba subiendo una historia. Ah, bien. No, me río porque ya no soy joven. Parezco, pero no lo soy. Qué linda guitarra esa. ¿Haces música también o te acompañás en el...? Esto es una especie de spoken, ¿no? El que haces. Sí, es una... Yo hago música, pero en estos casos voy recitando textos de Borges y acompañándome con la guitarra. Me gusta. ¿Te gusta la guitarra? No, sí, me gusta la guitarra y me gusta que nos convides con esa faceta también. Sí, le acabo de cambiar las cuerdas. Hace 2 días puede sonar desafinado. ¿Y desde la música que haces, tenés banda? No tengo banda. No tenés banda, tocás en tu casa. Si tuviese banda le llamaría Tlon Ukbar Orbis Tertius, que es uno de los cuentos más geniales de Borges. Si alguien me está viendo, seguramente me va a robar la idea. Ya la están armando. En Argentina existe Cuentos Borgianos. Existió Cuentos Borgianos, la banda de Abril Sosa. De Abril, con una referencia ahí total. Pero me imagino que Borges ha tenido situaciones de homenajes musicales constantemente. Los tiene, sí, cuentos borgianos, además que hemos podido conversar mucho con Abril y realmente, además de un gran músico, es un gran lector, y esa fue una banda para mí muy importante dentro del rock. Y sí, la verdad que se lo homenajea mucho a Borges desde los diferentes... de los diferentes géneros. Probablemente el género donde más se lo homenajea es el tango, porque él tiene un disco con Piazzolla, que sorprendentemente es un disco muy poco popular. Cuando uno junta a Borges con Piazzolla, esto tenemos que romperla. Es un hit y es convertido en un disco de culto donde prácticamente no se consigue. Pero sí, esas cosas pasaban. Yo lo tengo en CD, imagínate. Qué bueno tenerlo ahí para escucharlo. ¿Con qué nos vas a convidar? Podemos hacer un poemita de Borges. A ver. Dani Meca, compartiéndonos un poco de Borges musicalizado. Sí, Borges musicalizado. Para quienes a veces consideran a Borges un autor muy frío, vamos con un poema de amor de Borges. Es el amor, tendré que ocultarme o huir. Crece en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas. La serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos. El joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche intemporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se ha levantado a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por la ventana, pero la sombra no trajo la paz. Es el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la espera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo,
Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal. Ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Borges, musicalizado, guitarra y voz por Daniel Meca, 18 horas en el EQ y continúa mañana y el miércoles seguiremos difundiendo. Dani, gracias por venir a visitarnos. Gracias, Fede, gracias acá a todo el equipo y bueno, les mandamos un saludo a Georgie, allá en cualquier multiverso donde esté. ¿En qué multiverso estará, no? En cualquiera que esté, le mandamos, o para todos los multiversos donde esté Borges. Gracias, Dani, por venir. Gracias, Fede. Saludos a todo el EQ. Muchas gracias a ustedes por difundir. Felicitaciones por estas actividades y por todo lo que vienen haciendo. Música, venimos con el cierre del programa de hoy.